12 del mediodía, 7 minutos, 21 grados, 2 décimas. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Decíamos que se producen algunas inconsistencias. Hoy temprano estábamos analizando lo que había sucedido en la Cámara de Diputados con la media sanción del presupuesto, pero ya desde hace algunos días se venía tratando cuestiones relacionadas con el presupuesto, concretamente de educación. Ya lo decía hoy temprano el economista Pablo Anino, con quien charlábamos, que efectivamente si uno observa el tema presupuesto de educación, puede observar un recorte incluso mayor al 15% en el área de educación, más concretamente en el segmento de educación universitaria, ¿sí? Eso es lo que viene mostrando, o por lo menos lo que ha sido parte de una crítica que tuvo en las últimas horas al ministro de Educación. Ahí estamos viendo a Jaime Persic, en una defensa en la que no solo plantea que no hay un recorte en el área de educación, sino al contrario, que se va a expandir el área, que se va a expandir el presupuesto. Bueno, esto que hablábamos temprano con Anino sobre el tema de los presupuestos termina siendo que todo es relativo. O sea, cualquiera sale a hacer una discusión sobre el tema presupuestario y en definitiva, y esto es lo más triste de todo termina siendo una verdad a medias, y una verdad a medias termina siendo mentira. Por eso hay un descrédito absoluto en lo que debería ser un tratamiento serio de un presupuesto que, como se dice históricamente, es la ley de leyes, la que define los lineamientos que se instrumentan por parte de un gobierno, en este caso en el ámbito de la educación. Por eso vamos a hablar de este tema con uno de los integrantes de Argentinos por la Educación. Es doctor en educación y profesor investigador de la Universidad Torcuato Di Tella. Me estoy refiriendo a Marcelo Rabosi, que está en línea con nosotros. Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Randa Isich lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Hernán, ¿cómo estás? Muchas Bien. gracias por preocuparte por el tema de educación, ¿no? Es fundamental, ¿no? A esta altura del grado de desarrollo o subdesarrollo en el que estamos ingresando o hemos ingresado en la Argentina, así que es un tema clave para tratar de salir del pozo. Es muy difícil, nosotros lo veíamos en el marco de la charla que teníamos esta mañana con un economista, ¿no? Es muy difícil porque parece que todo el tiempo estamos jugando con variables que no tienen credibilidad. O sea, nosotros vamos a empezar a hablar de precisamente cómo construir una educación para futuras generaciones, porque uno a veces tiene la sensación de que nosotros ya estamos de alguna manera hechos, y lo que terminamos viendo es que se nos hace imposible discutir estas cosas porque nos están jugando con cartas marcadas. Entonces yo voy a debatir o vamos a hablar sobre el tema educativo y digo, ¿qué confianza pueden tener las futuras generaciones de lo que estamos haciendo si todo es relativo? Si la discusión de un presupuesto es lo mismo que nada. Se hace muy difícil hablar de todo así, pero particularmente de educación, ¿no? Mira, en un escenario tan caótico como el que está atravesando la Argentina ya desde hace tiempo y que parece que no tener fin, por ejemplo, el tema de la inflación que te distorsiona absolutamente todo y que todo es relativo y que todo es, bueno, vale cualquier cosa. Mira, lo que se observó en este estudio es que el presupuesto en educación iba a tener una caída, y digo iba porque a partir de la discusión que se dio, y por eso es muy importante el trabajo que ha hecho Argentinos, ¿no? En tratar de visibilizar y darle, digamos, mostrarlo públicamente para que exista una especie de conciencia y presión social. Lo que se logró es que de la caída del 15% que se preveía iba a haber en 2023 en relación a 2022, digo que se preveía porque, por supuesto, este trabajo está hecho basado en expectativas de inflación de acuerdo a lo que te dice el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado, Sí. y que hasta que no se complete el 2023 uno no sabe si va a ser esa inflación o no. Pero sí lo que es cierto, absolutamente cierto, que la partida destinada a educación dentro de las 25 jurisdicciones que tiene el presupuesto estaba entre las 6 de que iba a tener un mayor recorte. Entonces, ahora lo que se ha logrado a partir de la discusión es que se revea y que del 15% probable que iba a ser reducido el presupuesto en educación caiga a una reducción del 9%, que es una reducción promedio, porque te digo una cosa, la Argentina está pasando por un proceso de ajuste,
ha contraído muchas deudas, es un país que no crece y evidentemente iba a haber recorte. A mí lo que me preocupa puntualmente, que hay muchas zonas para recortar, por ejemplo, Presidencia de la Nación y Poder Legislativo tenían recortes mucho menor que en educación. Entonces, digamos, ¿cuál es exactamente el lugar que la Argentina le está dando a la educación? Es la base para el desarrollo, no solamente un derecho humano, no es solamente un derecho que tienen las personas a educarse para salir de la ignorancia. La herramienta educativa es la única que nos va a sacar del pozo, que nos va a dar dignidad y que nos va a dar la posibilidad de que el país se desarrolle y crezca. Estamos atravesados por cuántas recesiones, digamos. Fíjate que desde 2015, tomo 2015 nada más, el país pasó por 4 recesiones, 16, 18, 19, 20. Es una caída tras otro. Y lo que espera el futuro, viste, es realmente como vos decís, a veces son discusiones, estamos discutiendo siempre lo mismo. ¿Sabés por qué? Porque nunca salimos del problema. Ujú. Marcelo, a ver, uno tiene conciencia, un poco porque he abierto algunas discusiones sobre el tema educativo, que los problemas se arrastran en todo el país cuando hablamos de educación media e inicial. Inicial, primaria y secundaria, digamos, para ponerlo como referencia. Pero lo que también sabemos es que cuando hablamos del presupuesto educativo, fundamentalmente estamos hablando del presupuesto universitario, es decir, el gobierno sale a mostrar que es el gobierno que más cantidad de universidades ha creado. Hace poquitos días hablábamos con una diputada de Formosa donde mostraba de qué manera un feudo como el de Gildo Infran consigue torcer el presupuesto derivando parte de lo que va a la Universidad Nacional a un instituto creado por el gobernador porque perdió el manejo de esas universidades, de esa universidad paradójicamente. Sabemos que hay un coto de caza en muchas de las universidades creadas en donde hay una estructura que barre con cualquier apertura desde el punto de vista ideológico dentro de las universidades porque se enmarca dentro de un parámetro de decir si no responden a mi perfil político, los definancio. Y ahora vemos a un ex decano de una universidad, en este caso de Hurlingham, como es Jaime Persic, al frente del ministerio, en donde efectivamente la partida de universidades tiene un recorte grave. Bueno, ahora habrá habido una corrección, pero se hablaba del 15%. Y entonces la pregunta es, ¿para qué creamos universidades y después las desfinanciamos? ¿De qué manera armamos el circuito para que se sostengan esas universidades que ya venimos diciendo hace rato tienen cantidad de proyectos falsos, de chicos que trabajan en negro a partir de proyectos que se multiplican a veces con otros ministerios de la nación para crear cualquier cosa en pos de contener esa necesidad laboral de quienes están estudiando en las universidades? Mira, ese es un punto clave que estás haciendo. Le recordamos a la audiencia que la nación, este presupuesto que se está discutiendo es de nación y que las escuelas, o sea, todo lo que es educación escolar, es potestad de las provincias porque a partir del Claro. año 92 se transfirió esta obligación a las provincias. Por lo tanto, el 75% del presupuesto total en educación que invierte, no gasta, invierte el país, es potestad de las provincias. Entonces, en la discusión es sobre el 25%, del cual la gran parte, arriba del 50%, son asignadas para sostener las 61 universidades nacionales. Uh-huh. Entonces, vamos al punto que vos dijiste, que es la creación de nuevas universidades. Es cierto que la Argentina necesitaba universidades, hubo un primer plan de expansión, te hago una pequeña historia, el primer plan de expansión en los 70, el famoso plan Tacchini, donde se buscó descentralizar y comenzar que la educación universitaria llegara a las provincias. Después, durante el gobierno de Menem, en el 90, se abrieron varias universidades del conurbano. Y a partir del 2005 comienzan a abrirse universidades, entre las cuales vos nombraste la de Hurlingham, está también la Universidad Jaureche, Sí, etcétera, yo lo hice, etcétera. Hay varios. lo hice porque Sí. el actual ministro proviene de esa universidad como rector, Sí. No quiero particularizar porque... Sí. No. Las poníamos
simplemente como ejemplo. También podríamos hablar de la Universidad de Avellaneda, Sí, 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 etcétera. sí, Hay totalmente. varias carreras. Ahora, el punto que vos haces para mí es fundamental. Es necesario, mirá lo que voy a decir, voy a ser provocador. ¿Es necesario seguir abriendo universidades o habría algún tipo de alternativa para seguir expandiendo el conocimiento y seguir incorporando a jóvenes al sistema de educación superior sin abrir universidades? Porque cuando abrís universidades, vos lo que estás haciendo es crear una infraestructura muy costosa que tal vez lo podrías sustituir con algo mucho más eficiente, no solamente en términos de costos, sino en términos de llegada a los estudiantes. Ujú, ¿De acuerdo? Entonces, a mí me parece que esta apertura de estas nuevas universidades es bastante debatible. Es ujú. bastante debatible. Cuando vos mirás el universo, observás que una pequeña porción de la población llega a las universidades. Entonces, sobre todo porque tenés un gran embudo, digamos, en la educación secundaria. Solamente el 50% de los estudiantes se gradúa en tiempo en el secundario, después llega con sobredad al 60%, de los cuales muy pocos ingresan a la universidad de esa proporción, y en general, sobre todo de los alumnos de los estratos más carenciados, estamos hablando del 20, 25, 30% de la población más pobre, cuando ingresa a la universidad es expulsado directamente por la propia universidad porque carece de los conocimientos, carece de la cultura del estudio universitario, y por lo tanto la simple apertura de una universidad no te soluciona el problema. Ujú. No te soluciona el problema. Yo creo que entonces hay muchas alternativas. Por ejemplo, pensamos, la educación en línea, que a partir de la pandemia comenzó a desestigmatizarse. Había una creencia general de que todo lo que era en línea era de peor calidad y que la presencialidad era la única forma de llegar Ujú. con educación de calidad. Y eso está puesto en cuestionamiento. ¿De acuerdo? Existen alrededor de 2.000 institutos terciarios. Los institutos terciarios es donde normalmente se forma gran cantidad del plantel docente y gran cantidad de la mano de obra técnica. Esos están distribuidos a lo largo de todo el país, en todas las provincias, y con una gran concentración, pero muy dispersa, digamos, concentración en el sentido que hay gran cantidad. Podrían utilizarse esos institutos terciarios a contraturno, por ejemplo, como pequeñas sedes o microsedes de las universidades, y de esa manera los alumnos de más bajos recursos podrían tener un acceso más directo a la educación superior. Entonces, cuando se abren nuevas universidades, a veces se toma más en cuenta la cuestión política, porque evidentemente un intendente que lleva una universidad a su municipio, ¿quién se va a oponer en Es principio? un Fíjate, potencial Sarmiento para su electorado. exactamente, y aparte se lo financia la nación, Ujú. imagínate. Entonces, yo creo que desde un punto de vista de eficiencia, y Sí. si realmente quiere llegarse a escolarizar desde una mirada universitaria a mayor cantidad de jóvenes, y sobre todo de los más bajos recursos, abrir universidades no te Ujú. soluciona el problema y te sigue trayendo, y voy a utilizar una palabra que puede ser que me la cuestione, se va a generar un gasto que es ineficiente. Y acá la palabra eficiencia es absolutamente importante, porque la Argentina no es que necesariamente esté gastando poco, después podemos discutirlo, sino Ujú. que lo que gasta, lo gasta mal. Estamos hablando con Marcelo Rabosi, es doctor en educación, es integrante de Argentinos por la Educación, es investigador de la Universidad Torcuato Di Tella, y yo, digamos que me parece apasionante esto. Lamento, y esto lo digo abiertamente, muchas veces me encuentro con interlocutores discutiendo estas cosas. Lamento que a poco de cumplir 40 años de democracia, cuando abrimos un debate tengamos que pedir permiso para decir algunas palabras, porque todo cae mal, todo es tergiversado. Entiendo claramente lo que estamos hablando, lo venimos discutiendo en el ámbito de la salud. Hoy estamos con grandes problemas, la pandemia ha puesto sobre la mesa situaciones muy complejas del ámbito de la salud e históricamente estamos viendo que hay presupuestos superpuestos en una salud pública, privada, del sector de las obras sociales y de la medicina prepaga, y en la Argentina estamos viendo que muchos no acceden a la salud.
Y en el caso de la educación, estamos hablando de lo mismo. La Universidad Torcuato Di Tella es una universidad privada, pero hay universidades públicas que muchas veces se crean con esta hipótesis de que solo crear una universidad le da valor a esas carreras. Y lo que terminamos viendo es que hay una cantidad enorme de chicos, jóvenes, personas que se quedan al margen de lo básico a nivel de educación, que nunca discutimos qué es lo que está pasando en las aulas, que hay una perversidad para discutir supuestamente posiciones o eslóganes. Entonces, este gobierno habla de haber creado universidades, pero al mismo tiempo vota un presupuesto donde le recorta a esas universidades un gran valor. Este gobierno, en la figura nada más y nada menos que del actual ministro, postula a alguien que fue rector de una universidad pública del conurbano, que sale a desmentir lo que los números están indicando sobre el presupuesto, que recorta fuertemente al sector de la educación universitaria, porque insistimos, este ministro no maneja los presupuestos de la educación secundaria, primaria e inicial, que están en cabeza de cada uno de los distritos. Entonces, si la gente no entiende todo ese circuito para discutir la educación, vamos a seguir en esta suerte de bicicleta sin cadena. Estamos girando sobre el mismo eje sin avanzar. Al contrario, la inercia nos lleva a retroceder. Mira, yo en ese punto quiero agregar como para poner un poco en perspectiva. A veces me gusta usar porcentajes, porque después podemos discutirlo, pero por lo menos ponen en situación lo que le viene ocurriendo a la Argentina con la educación universitaria. Si vos tuviese que alcanzar el gasto o la inversión en educación universitaria que se tenía en la década del 60 y en el 70, hoy deberías estar, en términos de cantidad de alumnos, ¿no? En términos per cápita, hoy deberías estar invirtiendo alrededor del 2% del Producto Bruto Interno en educación universitaria. La realidad es que con este actual presupuesto y con los anteriores, no es que este presupuesto necesariamente lo recortó, sino que estamos ya en problemas desde hace mucho tiempo. Hoy el presupuesto para las universidades ronda alrededor del 0,7% del producto, 0,7% del producto. Por lo tanto, habría que como mínimo duplicarlo, Entonces, los países que avanzan y que crecen, este es el otro punto, no solamente invierten en educación superior, en educación universitaria, en el caso de los países europeos, como mínimo están invirtiendo entre 1,5 y 2 puntos del producto en educación superior, y esto te digo es inversión del Estado. Después tenés fenómenos como Chile, fenómenos como Brasil, fenómenos con Estados Unidos, donde hay gran inversión privada en educación superior. En Argentina no es tanto, porque solamente el 2 de cada 10 estudiantes van al sector privado, mientras el promedio en América Latina es 5 de cada 10. Pero el otro punto también importante que está vinculado, está articulado necesariamente con la universidad es la inversión en investigación y desarrollo. O sea, la inversión en las ciencias básicas, la inversión en las ciencias aplicadas. Argentina presentó un presupuesto hace meses atrás, el ministro Filmus presentó, y yo no sé, yo no creo que pueda sentirse orgulloso, pero sí, cuando hizo la presentación había mucha gente alrededor que aplaudía, porque el presupuesto en investigación y desarrollo iba a alcanzar el 0,35% del producto, mientras el promedio de los países OCDE, o sea, los países más desarrollados, alcanza 2,5% del producto, y los países estrellas en inversión, por ejemplo, quiero nombrar Israel, que creo es un poco la vedette de la inversión en investigación y desarrollo, alcanza el 6%, Alemania y Estados Unidos 3%. O sea que estamos festejando una inversión que no alcanza medio punto del producto, sobre todo para una economía a nivel global e internacional. Hoy tenemos que pensar las economías y las sociedades en términos globales, en términos universales. La Argentina ha sido siempre un país muy cerrado, muy ensimismado en sí mismo, que tiene miedo a competir, que tiene miedo a abrir sus fronteras. Y con eso vos no vas a tener posibilidades de desarrollo. El mercado argentino es un mercado muy pequeño, es un mercado que está muy castigado.
tenés 50% de la pobreza. Entonces tenés que tener una visión global. Y una visión global te implica que inviertas en capital humano, es decir, formar gente con habilidades, competencias para insertarse en la cuarta revolución industrial, que es la que estamos pasando, la de la robótica, la de la nanotecnología, la de la inteligencia artificial. Bueno, eso no lo estamos discutiendo, lamentablemente, y estamos invirtiendo muy, muy poco, por lo tanto el futuro es bastante oscuro. Estamos hablando con Marcelo Rabosi, es integrante de Argentinos por la Educación, es doctor en educación y profesor universitario de la Universidad Torcuato Di Tella. La pregunta es si ese horizonte, que podríamos poner como zanahoria, el de la educación israelí, si la Argentina de alguna manera tiene planificado un camino hacia allá, porque tenemos esta lógica contradictoria en la que después cuando empezamos a hurgar, decimos una cosa pero hacemos todo lo contrario, más allá de que los presupuestos estén ajustados. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí. No, mira, ese es otro punto clave. La Argentina no tiene un plan de desarrollo, la Argentina no tiene un plan de crecimiento. Es más, a mí me sorprendió en su momento, y creo que todos lo recordamos, cuando asumió el presidente Fernández, dijo que él no creía en planes económicos, lo que me pareció absolutamente gravísimo. ¿Cómo podés desarrollarte, hacia dónde tenés que ir si no tenés una hoja de ruta? La Argentina es, en ese sentido, creo que el último gran plan de desarrollo económico y de industrialización lo realizó el presidente Frondizi en la década del 60, con el desarrollismo. Podemos hablar también inclusive de los planes quinquenales del presidente Perón, con todos los reparos que se puedan poner o no, pero por lo menos había un plan Sí. de desarrollo y crecimiento, sobre todo el segundo plan quinquenal, que miró mucho más allá de las fronteras propias. Hoy se lo cita al presidente Perón, pero Sí. realmente creo que de una manera vergonzosa, y el propio presidente Perón se levantaría de la tumba y abofetearía a más de uno. Estamos Pero el hablando con problema, Marcelo Rabosi. Ahora, a ver, yo tengo una crítica muy fuerte porque si la sociedad desconoce todo esto y aplaude al presidente con una lógica como esta de la que estamos hablando, qué presidente canchero, pícaro, no tiene un plan, no nos muestra el plan y juega tapadito. Pero el problema es que lo aplaude ese sector de investigadores. O sea, los investigadores en la Argentina aplauden esto, lo que hace mucho más cruel el desafío de romper este cascarón. O sea, ¿cómo avanzamos si el mundo de la investigación se pone en la primera línea a aplaudir como focas de esta realidad y después se queja en los pasillos de que no cobran en consecuencia? O sea, tienen desvalorizada su carrera, tienen un presidente al que aplauden y dice todo lo contrario que lo que ellos esperan escuchar de un primer mandatario. Digo, ¿no es muy cruel para aquel que ni siquiera llega al secundario, para aquel que termina en un plan fines, en un club de barrio, yendo cuando puede y tratando de comer lo poquito que le da, empujando un carro de cartones durante buena parte del día en la ciudad de Buenos Aires, ver que los más capacitados, los más instruidos, los que se forjaron en esa universidad, que es un emblema a nivel mundial, que lo sigue siendo hoy, más allá de que se achica la cantidad de quienes llegan a la universidad, son quienes primero están como mofándose de esa sociedad? mira, yo puedo entender hasta cierto punto, y si lo miro únicamente desde el punto de vista económico, dejamos de lado todas las cuestiones políticas y todas las cuestiones que tengan que ver con la forma de administrar o gestionar. Y bueno, es cierto que durante el gobierno de Néstor Kirchner y sobre todo el primer gobierno de la actual vicepresidente Kirchner, hubo un aumento importante en las partidas a educación superior, o sea, a las universidades y en Sí, ciencia y tecnología. sí. Es cierto que cuando llegaron al poder, el país había implosionado antes, a producto de la salida de la convertibilidad, y lo único que había que hacer era tratar de reconstruirlo. La Argentina fue en ese momento atravesada por una suerte de fortuna, porque el precio de sus exportables aumentó de una manera vertiginosa. Sí. Estoy hablando del De la precio de la soja. soja, que siempre se lo pone como referencia, exacto, a los commodities. Y bueno, el gobierno se vio con
muchísimo dinero en las manos, Ujú. muchísimo, una especie de maná del cielo Sí. que le cayó sobre las manos. Y por supuesto comenzó a distribuir ese dinero. Ujú. Ahora, la pregunta es, ¿ese dinero se distribuyó de manera racional? ¿Se distribuyó con un plan de desarrollo, con un plan de verdadero crecimiento? Mi respuesta es absolutamente no. Fue repartir dinero sin una estrategia, sin una mirada global y estratégica a largo plazo. También es cierto O sea, que el ese gobierno gobierno kirchnerista tenía dinero, hizo clientelismo universitario. bueno, podríamos ponerlo de alguna manera en esos términos, pero la realidad es que para el investigador que mira su presupuesto, mira su laboratorio, mira sus recursos para poder investigar y seguir adelante, lo que ve es que reciben más dinero. Yo Ujú. tampoco los estoy crucificando y diciendo, bueno, ustedes deberían haber mirado mucho más allá de esto y tratar de pensar si realmente esto va dentro de un plan global de desarrollo. La cosa es que durante ese periodo, y ese es uno de los problemas que tenemos, y parte de la caída en el financiamiento de la educación y otras partidas, pero sobre todo la educación, lo que nos compete y nos preocupa, Ujú. es que la Argentina en ese momento, cuando llega el gobierno de Kirchner al poder, el gasto total que se mide en términos del Producto Bruto Interno, el gasto total del gobierno en los tres niveles, el nacional, el municipal y el provincial, Sí. era alrededor de 22, 23 puntos del producto. Quiere decir que de la riqueza que produce el país durante un Ujú. año, 20, 23% la toma el Estado y la comienza a repartir. El crecimiento en el gasto más otros ingresos que tuvo hizo que el gasto a la salida del tercer gobierno de Kirchner, o sea, el segundo mandato de la presidente Cristina Kirchner, ese gasto haya aumentado al 40-42%. Es decir, de cada 100 pesos que produce el país por año, el gobierno se apropia de 40. Eso es una barbaridad porque estamos hablando casi de una presión fiscal a niveles europeos. Y el punto ¿es grande la presión fiscal? Bueno, sí es grande y es fuerte la presión fiscal. Ahora, ¿cómo se utiliza ese dinero? Aún así como se utiliza de una manera ineficiente, fíjate que, por ejemplo, si tomás como parámetro el rendimiento de los alumnos en las escuelas que lo midió la UNESCO hace 20 años atrás, la Argentina se ubicaba en el primer lugar junto con Chile y junto con Cuba. Estamos tomando dos países diametralmente opuestos en cuanto a Ideológico, lo sí. ideológico, lo social y lo Ujú. económico. La Argentina estaba entre esos tres países con el mejor rendimiento de los chicos de escuelas en lo que era matemática, en lo que era lengua. 20 años, 25 años después, en las últimas pruebas que tomaron la UNESCO, aún con ese aumento brutal del gasto que pasamos del 20 y pico al 40, la Argentina cayó del primer lugar al 17 y hoy el rendimiento de un alumno secundario promedio en la Argentina es igual, sin estigmatizar a nadie en ningún país, es similar a un alumno de un país centroamericano como es El Salvador. Entonces ahí yo creo que está muy bien que los científicos, los académicos, los intelectuales apoyen, porque ideológicamente, bueno, que el imperio, que no el imperio, que Oriente, que Occidente, me parece muy bien. Pero también tenemos la responsabilidad de mirar resultados, qué es lo que está ocurriendo. Marcelo Rabosi, muchas gracias por el contacto. Se hace realmente apasionante. Obviamente que llueven las preguntas, los reclamos y todo. Y me parece que es lo mejor que podemos hacer como medio de comunicación, abrir un debate sobre educación y tratar de escuchar la mayoría de las voces. Ojalá tengamos posibilidades de seguir ampliándolo acá en el aire de la radio. Gracias. Al contrario, muchas gracias a vos y por interesarte por un tema que es tan caro y que va a ser fundamental para decidir la suerte de la Argentina en el futuro. Hablábamos con el doctor Marcelo Rabosi, integrante de Argentinos por la Educación, doctor en educación, profesor e investigador de la Universidad Torcuato Di Tella. Hay un recorte en el presupuesto de la educación que a partir del reclamo que se vio en los últimos días es menor el presentado y el aprobado que el 15% del que se hablaba. Ronda dice alrededor del 9%, siempre y cuando las variables de inflación estén en esa misma línea. Si obviamente la inflación crece, ya todas las variables terminan siendo lisa y llanamente un dibujo.